Alejandra, pero a mí me gustaría iniciar en este caso, digamos que dándole esta apertura a nuestro webinar y hablando referente a estos, eh, digamos que estas situaciones que hemos venido viviendo a través de la temporalidad en los últimos años, con el fin de que los programas sean visto expuestos ahora en temas de auditoría y esto se vuelve un poco relevante. Ya es un punto muy relevante para las empresas porque es el foco donde se está viendo el trabajo de muchos años. Entonces, pues nada, creo que en ese punto tú nos puedes dar una apertura mucho más grande también por las lecciones que hemos venido viviendo desde la firma, las atenciones a estas auditorías. Entonces, te doy el paso, Alejandra. Liliana, gracias por tu apreciación. Y así es, estimados. Entonces, conforme a esas lecciones aprendidas durante el año 2025, en este primer bloque vamos a ver lo que fue los procesos de auditoría, las visitas administrativas impartidas por la Superintendencia de Sociedades a diferentes organizaciones. Entonces, bueno, antes de iniciar, quería compartirles dos reflexiones para que tengamos en cuenta. La primera de ellas, y muy importante, es que nosotros como organización deberíamos plantearnos si efectivamente el oficial de cumplimiento, los representantes legales y las organizaciones como tal están seguros de conocer cuáles son esos riesgos a los que como organizaciones se encuentran expuestos en materia de prevención del lavado de activos. Puntualmente, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de unos riesgos inherentes, de una exposición al riesgo que tenemos como organizaciones, pues no van a ser los mismos riesgos que yo voy a tener como una organización que, por ejemplo, comercializa flores, ¿sí? A los riesgos que puede identificar en un sector inmobiliario o un sector de la construcción, ¿sí? Entonces, lo primero es plantearnos si efectivamente estamos haciendo un ejercicio a conciencia de hacer una introspección e identificar cuáles son esos riesgos más latentes que tenemos al interior de la compañía. Y una segunda reflexión y también muy importante, y es, si bien es cierto, nosotros impartimos partimos más bien de contar con la implementación de un sistema, la pregunta es, nosotros efectivamente ya identificamos cuáles son esos riesgos a los que cada una de las empresas, dependiendo del sector donde opera, se está viendo expuesto. Y digamos que es importante porque cuando nosotros nos vamos a enfocar, por ejemplo, en la matriz de riesgos, independientemente de la metodología que manejemos, llámese COS o ISO 31000, metodología Delphi, entre otras, es importante hacer esta acotación porque más allá de tener unos riesgos plasmados dentro de la matriz, estos riesgos inherentes vienen acompañados de unos controles. Pero acá viene el gran cuestionamiento y es, nosotros al interior de la compañía estamos designando una persona responsable de hacer un control efectivo o un seguimiento a la ejecución de esos controles, porque nosotros podemos tener una matriz de riesgos muy amplia con una serie de, digamos, de controles, pero si no hay una ejecución correcta hacia esos controles de parte de las compañías como tal, del oficial de cumplimiento, pues va a ser poco productivo que nosotros estemos efectivamente realizando un ejercicio bien aterrizado. Entonces, con esta reflexión, básicamente quiero contarles, tomando como base el informe de gestión anual que recientemente publicó la Superintendencia de Sociedades en su página web. Y es que a 31 de diciembre de 2024, hago acá la acotación que es a 2024, para el periodo de julio de 2025, cuando los oficiales de cumplimiento presentábamos el famoso informe 75, habían obligadas 8.266 compañías a presentar este reporte. De estas 8.266 compañías obligadas, hubo un pequeño porcentaje donde apenas 193 presentaron este informe de manera extemporánea. Pero acá viene un tercer planteamiento y es, nosotros estamos presentando el informe 75 en un ejercicio consciente, aterrizando la realidad del estado actual que tenemos de los programas de cumplimiento, independientemente si es Agrilafto o PTE. Estos datos que les estoy compartiendo son el 31 de diciembre del 2024, ¿sí?
Sin embargo, hay que tener en cuenta cuántas en realidad serían las empresas obligadas al 31 de diciembre de 2025, que será un ejercicio que veremos en un momento. Pero ya con esto voy a pasar a explicarles un poco acerca de esta tabla y por qué quisimos traer estos datos a, digamos, a colación en este webinar. En este momento ustedes están observando una tabla la cual, digamos que fue consolidada con base a los informes de gestión anual de la Superintendencia de Sociedades de los años 2023, 2024 y 2025. No trajimos el año 2022 porque realmente de lo que vimos del año 2022, la Superintendencia de Sociedades impartió algunas visitas administrativas, pero fueron muy pocas, fueron alrededor de 25 compañías, ¿sí? Ahora bien, para el año 2023, la Superintendencia de Sociedades impartió 55 visitas administrativas, pero de esas 55, 4 pasaron a procesos sancionatorios, a procesos administrativos sancionatorios, que es lo que conocemos como el famoso PAS. Y resultado de eso, de esas 55 visitas administrativas que efectuó la Superintendencia de Sociedades, las 4 multas o las 4 sanciones que quedaron en firme, cuando decimos que quedaron unas sanciones en firme, es porque quedó una resolución sancionatoria, ¿sí? Y esa resolución sancionatoria para el periodo del 2023 fueron de 72.200.000 aproximadamente. Ya para el año 2024 vemos que hubo un incremento en las visitas administrativas de 62 visitas. Y de esas 62 visitas se abrieron procesos sancionatorios administrativos a 26 organizaciones. Si nos damos cuenta acá, la variación entre el 2023 y 2024 es bastante significativa. Ahora, ya para el año 2025, la Superintendencia de Sociedades adelantó alrededor de 80 visitas administrativas. No quedó explícito en el informe de esas 80 visitas cuántos procesos administrativos sancionatorios quedaron en curso, pero sí es cierto que nos mencionaron que a 31 de diciembre básicamente hay 10 procesos en curso, pero de las resoluciones sancionatorias que quedaron en firme al 31 de diciembre de 2025, nos representaron 536 millones aproximadamente. Y si tomamos la variación de 2023 con 2025, vemos que esa variación fue aproximadamente de un 87% en las sanciones que tuvieron que acarrear las compañías del sector real acá para Colombia, ¿sí? Entonces, por eso hacía esa reflexión de que para pasar a esta siguiente tabla, gran parte de estas sanciones administrativas, ¿sí?, han sido producto de la presentación del informe 75. Entonces, por eso quería dar un poco de apertura a este espacio, haciendo la acotación de si realmente estamos haciendo un trabajo consciente como organizaciones al momento de presentar estos informes 75. Acá voy a mencionar algo también bien relevante. Y es que si bien es cierto, el trabajo del oficial de cumplimiento es mancomunado con el representante legal. Y con la normatividad que tenemos vigente hoy, que es el capítulo 10º de la Circular Básica Jurídica, en el numeral 5.1.2 nos habla acerca de las funciones del representante legal. Y entre esas funciones, una de las más importantes, pues es efectivamente dar ese apoyo, ese acompañamiento constantemente al oficial de cumplimiento cuando se va a presentar algún tipo de reporte, informe, consolidación del estado de maduración de los programas de cumplimiento. Y entonces resulta que cuando el oficial de cumplimiento muchas veces va a generar la presentación del informe 75 por allá en julio de cada año, recordemos que este informe 75 parte desde el 2023. Previo a esto, teníamos el informe 50 para Sagriloft, el informe 52, pero que la superintendencia en un ejercicio bien importante lo que hizo fue consolidar este informe 50 y 52 únicamente en el informe 75. Y entonces si nos paramos en los procedimientos administrativos sancionatorios que impartió la Superintendencia de Sociedades en 2025,
vemos que el incumplimiento en mayor medida es por la presentación del informe 75. Pero acá todavía no vamos a desarrollar cuáles son esas causales principales de sanción que nos llevan a esos 536 millones de las resoluciones que quedaron en firme el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá, pues podemos ver que es resultado de las notificaciones que la Superintendencia de Sociedades envía a los representantes legales cada vez que va a generar una visita administrativa a las compañías. ¿No? Entonces, a lo largo de este espacio vamos a desarrollar también un poco acerca de qué debemos tener en cuenta al momento de atender una visita de auditoría de la Superintendencia de Sociedades. Ahora bien, esto que les voy a presentar acá es parte de las sanciones, de las resoluciones de sanción, perdón, que ha impuesto la Superintendencia de Sociedades a la fecha. Y acá quisimos traer como esos 6 criterios más relevantes o más significativos que están generando que las empresas en Colombia sean sancionadas. Entonces, vamos a desarrollar uno a uno, pues como estos principales pilares de lo que han sido estas sanciones. Tengamos en cuenta que tomando la data desde el año 2023, pues realmente el capítulo 10º de la Circular Básica Jurídica empezaba a aplicar desde el año 2021. Posteriormente, capítulo 13 frente al programa de transparencia y ética empresarial empezó a aplicar desde el año 2022, ¿sí? Y entonces acá nos encontramos con que efectivamente la Superintendencia de Sociedades sí ha venido haciendo sus visitas de inspección y de monitoreo, cómo nosotros desde la organización nos estamos preparando para implementar unos programas de cumplimiento, ¿sí? Entonces, una de esas principales causales de sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades ha sido la implementación extemporánea o la no implementación de los sistemas. ¿Qué nos hemos encontrado? Y es acá cuando algunas compañías nos levantan la mano para que seamos sus asesores. Y es que en una implementación extemporánea no se está teniendo en cuenta dos temas muy importantes. Uno, es que con el cierre de los estados financieros el 31 de diciembre de cada año, pues nosotros deberíamos evaluar si estamos superándonos los topes exigidos por la Superintendencia de Sociedades, que si voy a superar los topes de los 40.000 salarios mínimos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 30.000 salarios mínimos frente al programa de transparencia, y acá hablando únicamente del régimen general. Y acá viene la segunda acotación, más allá de saber si nosotros superamos los montos en ingresos o en activos para cumplir con la obligatoriedad de contar con estos sistemas de cumplimiento. Y es que hemos encontrado también desconocimiento. ¿Desconocimiento en qué sentido? Que si yo soy consciente que hoy en día mi compañía está en un estado de inspección por parte de la Superintendencia de Sociedades, no estamos siendo juiciosos en la tarea de ir un poco más allá y anticiparnos a que si nosotros ya no deberíamos estar en un estado de inspección, sino en un estado de vigilancia, nos está notificando de manera oportuna la Superintendencia de Sociedades. Y entonces es allí cuando la Superintendencia de Sociedades empieza a remitir esos requerimientos donde nos solicitan, digamos, las explicaciones de por qué no presentamos informe 75, de por qué no contamos con un oficial de cumplimiento, o es allí donde llega ya directamente la citación de la Superintendencia de Sociedades, donde perfectamente hoy 19 de febrero me pueden decir que me van a venir a visitar mañana 20 de febrero desde las 8 de la mañana. Y entonces nos encontramos con que estas visitas no son como las famosas visitas de médicos, sino que son espacios que toman un tiempo importante, porque ellos se van a tomar el tiempo de revisar, por ejemplo, en la jornada de la mañana, todo lo que acarrea el cumplimiento frente al SAGRI-LAFT. Y entonces en horas de la tarde pueden entrar a evaluar todo lo que abarca la implementación de un programa de transparencia y ética empresarial, ¿sí? Entonces esas son como las dos causales más importantes por lo que se han sancionado las empresas en Colombia, por la implementación extemporánea o porque simplemente no cuentan con la implementación de, ¿sí?
La segunda de ellas es la generación de una aprobación formal de los sistemas por parte del máximo órgano social, llámese junta directiva, llámese asamblea de accionistas. Nos hemos encontrado con una realidad y es la realidad de diferentes sociedades hoy en día, y es que nos equivocamos cuando pensamos que por el solo hecho de dejar en el acta, dentro del orden del día, por ejemplo, aprobación Sagrilaf. Y cuando entramos a revisar qué fue lo que se aprobó por la Junta Directiva o la Asamblea de Accionistas, dice, por ejemplo, se aprueba el manual del Sagrilaf o se aprueba la matriz del Sagrilaf. Eso no es una aprobación formal. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de un sistema de autocontrol o de un programa de transparencia, estamos hablando del todo. Y no es únicamente un manual, no es únicamente una matriz, no son solo las políticas, los procedimientos, los formatos, los anexos. Es un sistema completo. Entonces, esta ha sido una de las grandes fallas con las que nos hemos encontrado. Y es precisamente eso. No nos está quedando la aprobación como tal de lo que debe quedar inmerso dentro de un acta de un máximo órgano social. Entonces, esta es una de las causales por las cuales se están generando también este tipo de sanciones. O queda muy general o no queda explícito que yo no voy a aprobar únicamente un manual, no voy a aprobar únicamente una matriz. Tengamos en cuenta que nosotros aprobamos es todo un sistema. Y entonces empieza a pasar un poco lo mismo cuando hablamos de las actualizaciones. Bien. La tercera de ellas, que es otra de las más recurrentes, y es no contar con un oficial de cumplimiento posicionada en la compañía. Y acá se me abren, digamos, como dos grandes aristas. La primera es que cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de estas resoluciones sancionatorias emitidas por la Superintendencia de Sociedades, nos encontramos con que nuevamente volvemos. El máximo órgano social, junta directiva, asamblea de accionistas, no generó el posicionamiento del oficial de cumplimiento. ¿Qué debe contener este posicionamiento y para que todos estemos claros en este aspecto? Y es que cuando nosotros posicionamos al oficial de cumplimiento, no es dejarlo explícitamente, se posiciona al oficial de cumplimiento a partir del 19 de febrero. No, así no funciona. Cuando nosotros creamos un acta, bien sea de un posicionamiento nuevo, de una remoción y cambio porque hubo una renuncia del oficial de cumplimiento, debemos dejar explícito, si es en el caso de una remoción y cambio, quién es el oficial de cumplimiento saliente, hasta cuándo estuvo posicionado, y dos, debemos tener en cuenta a quién estamos posicionando y a partir de qué fecha. Ese es un primer elemento. Y acá viene el segundo. Y es que si, por ejemplo, en mi acta del máximo órgano social vamos a posicionar a Alejandra Rodríguez como oficial de cumplimiento desde el 19 de febrero, nos estamos pasando de los 15 días hábiles que nos da la Superintendencia de Sociedades para transmitir el informe 58 a través del módulo del CIRFIN. Recordemos que pues hasta el año perdón, este tipo de informes los presentábamos a través del Strong Web. Ya no, ahora lo hacemos a través del CIRFIN. Pero si mi acta quedó con fecha, por ejemplo, del 19 de febrero, y yo voy a reunir toda la documentación del oficial de cumplimiento y voy a formalizar ese posicionamiento ante la Superintendencia de Sociedades el 5 de abril, pues ya voy más que tarde. Entonces es porque no nos estamos percatando que el capítulo 10º y el capítulo 13, así como la circular externa 03 del 2023, ya nos establece unas fechas puntuales que no podemos exceder al momento de presentar, por ejemplo, el informe 58. El cuarto elemento que identificamos con base a esas resoluciones sancionatorias son las deficiencias en los manuales, en las matrices, en las políticas o procedimientos. ¿A qué nos referimos nosotros con deficiencias? Y es que no estamos siendo coherentes, por ejemplo, que si contamos con un acta de aprobación por allá del año 2021. Aprobamos la implementación del SagriLoft el 31 de agosto del año 2021, por darles un ejemplo. Y resulta que cuando la Superintendencia de Sociedades entra a revisar lo que es el manual y la matriz, en la codificación o donde detallamos la fecha de aprobación de estos documentos,
aparece una versión por allá de, no sé, 31 de agosto del 2024. Entonces empieza a desdibujar un poco lo que es ese proceso importante de actualización. Recordemos que como mínimo nosotros deberíamos estar actualizando los programas de cumplimiento mínimo cada 2 años, pero acá viene, digamos, una acotación bien importante y es, yo puedo hacer unos ejercicios de monitoreo semestrales, anuales, pero no debería dejar pasar una actualización a cada 2 años, ¿sí? Entonces, ese tipo de deficiencias es lo que se ha venido evidenciando en estas resoluciones sancionatorias. El quinto elemento que observamos que ha sido uno de los más latentes fue el no efectuar las debidas diligencias o no realizar debidas diligencias intensificadas a las contrapartes. Y acá para hacer una acotación, y es que cuando nosotros hablamos de debida diligencia, no es únicamente contar con un software o con una plataforma de consulta en listas restrictivas o listas vinculantes, no. Cuando nosotros hablamos de debida diligencia, es porque nosotros ya tenemos mapeado en una base de datos cuáles son esas contrapartes que por el sector en el que opera, por el tipo de producto que distribuye, puede llegar a generar un riesgo significativo en materia de prevención del lavado de activos. Y con esto no quiero decir que es que nosotros estemos de pronto produciendo por allá algún químico, alguna sustancia que haga parte de que nosotros estemos generando algún delito fuente de lavado de activos. No. El propósito de este programa de cumplimiento es saber nosotros con quién estamos generando algún vínculo. Y dos, que nosotros también tengamos claro que al momento de generar esta debida diligencia, pues nosotros vamos a tener la tranquilidad de que nosotros no estamos siendo utilizados como un vehículo para lavado de activos, financiamiento del terrorismo, para actos de corrupción o soborno. Ese es el propósito de la debida diligencia. Pero, entonces acá es donde viene el pero. En los procesos de auditoría, lo que está percatando, lo que más está enfocando la superintendencia es en conocer cuál es esa metodología que, como bien nos lo indica el numeral 5.2 del capítulo 10 de la circular básica, y es que nosotros como compañías deberíamos implementar unas metodologías propias que nos permitan efectuar ese tipo de monitoreo con las contrapartes que estamos vinculando, llámese clientes, llámese proveedores, inclusive con los mismos empleados. Bien. Y la sexta y no menos importante, y es que un gran volumen de las sanciones, parte de esos pliegos de cargo que hacen parte del producto de las resoluciones sancionatorias, es que las empresas no están generando los reportes ante la UIF o ante la Superintendencia de Sociedades. Y cuando yo hablo de los reportes ante la UIF, son los reportes periódicos, por ejemplo, los AROS que debemos presentar los primeros 10 días hábiles al momento de finalizar cada trimestre, en el mes de abril, en el mes de julio, en el mes de octubre y en el mes de enero. Ahora, que es que identificamos una coincidencia en listas, nos sentamos, hicimos la validación con el oficial de cumplimiento y no fue un caso de homonimia, efectivamente fue una coincidencia en listas. Nos están generando los reportes ante la Superintendencia de Sociedades. Y por otra parte, y algo no menos preocupante es, producto de esas visitas, se ha llegado a identificar que ni siquiera el oficial de cumplimiento cuenta con su vinculación del CIREL ante la UIF. Entonces, hace parte también de esos aspectos que debemos tener en cuenta y acá una recomendación netamente frente a los reportes de la UIF. Y es, tengan el consolidado de todos los reportes que hayan presentado durante el año, bien sea ausencias de reportes de operaciones sospechosas, también AROS, o así como los reportes de operaciones sospechosas. Y frente al informe 75, que como lo vimos ahorita en la tabla que precisamente presentó la Superintendencia de Sociedades dentro de su informe de gestión del 2025, es que la mayoría de esos procesos administrativos sancionatorios se están dando por incumplimientos en la presentación del informe 75, o porque se generan extemporáneos, o porque puede llegar también a suceder que no reportamos en el año que nos correspondía. Es decir, si yo tenía que reportar desde el 2022 y venía a reportar apenas en el año 2025 con cierre al 2024, pues también es una causal de sanción. Y frente a esto, pues
teníamos un compromiso bien importante y era traerles como una lista de chequeo de los aspectos que debemos tener en cuenta al momento de que nos notifiquen una visita administrativa por parte de la Superintendencia de Sociedades. Y acá quiero hacer nuevamente la acotación que realizaba hace un momento, y es que el mantenimiento, garantizar la maduración de unos programas de cumplimiento no depende únicamente del oficial de cumplimiento, es también responsabilidad del representante legal. Y ahora con las actualizaciones que se vienen de ese proyecto de actualización de la circular básica que ya Liliana nos contará, pues cada vez este rol toma mucha más importancia. Y entonces acá viene como ese espacio de preguntarnos, efectivamente, si yo soy representante legal de una compañía, le estoy dando la importancia que amerita a contar con unos sistemas de cumplimiento. Si me estoy sentando con el oficial de cumplimiento a revisar en qué vamos, en qué estamos fallando, qué debemos mejorar, porque si no lo estamos haciendo, debería ser el momento de empezar a generar esos espacios con los oficiales de cumplimiento. Y no solo con ellos, porque a la final nosotros vamos a empezar a hablar de una cultura organizacional, donde la responsabilidad no recae entonces solo en el oficial de cumplimiento del representante legal, sino en los demás involucrados en las organizaciones. Entonces, bueno, para ir cerrando este primer bloque, parte de los temas que ustedes deben tener en cuenta al momento de recibir una notificación de visita de la Superintendencia de Sociedades, lo primero es que tengan listo el libro de actas de la compañía, porque es indispensable, porque en esas actas es donde nosotros aprobamos un sistema SagriLab y un programa de transparencia hace, no sé, 2020, 2021, en el año que haya sido, ¿sí? Entonces es indispensable que al momento de que los funcionarios de la superintendencia entren a generar estos espacios, visualicen de que efectivamente existe el acta. Dos, porque en estas actas tengan en cuenta que posicionamos al oficial de cumplimiento. Hacemos mención de que llámese junta directiva o asamblea de accionistas, conoció la gestión del oficial de cumplimiento a través del informe de gestión anual que se presenta año a año. Y tres, y no menos importante, pues en este libro de actas también debe repositar lo que son los posicionamientos del oficial de cumplimiento y las remociones y cambios. Entonces, indispensable contar con el libro de actas de la compañía. Dos, es importante también tener los manuales, matrices, procedimientos, políticas, formatos de vinculación. Y acá algo muy importante. No hablamos solamente de tener ahí el primero que encontramos en el correo que nos envió el oficial de cumplimiento hace 3 años. Es importante que la información que tiene el oficial de cumplimiento sea la misma que tiene el representante legal, porque a la final son las dos personas que van a atender esta visita de la superintendencia. Y entonces resulta que tenemos 2, 3, 5 versiones de manuales y de matrices. Y acá viene la consecución de, si yo estoy diciendo en el libro de actas que en 2025 aprobamos la versión 2 o la versión 3 de los manuales y las matrices, pues en la versión que yo le esté proyectando la Superintendencia de Sociedades debería estar alineada con lo que yo aprobé allá en mi libro de actas. Si es la versión 3 la que aprobé en 2025, pues las últimas versiones que va a tener también son las de 2025. Pero eso de ninguna manera quiere decir que entonces no tengamos el conocimiento de las versiones 2 y 1, porque fueron las bases cuando nosotros iniciamos con los procesos de implementación de los procesos, de los sistemas, perdón. Tercero, y son las bases de datos de sus contrapartes. Pero cuando nosotros hablamos de bases de datos, no es que nosotros tengamos una base de datos con los 20 clientes, los 20 proveedores, el nombre de la compañía y el representante legal. Aunque lo que más nos encontramos es, tenemos una base de datos con el nombre, el NIT y la dirección. Pues resulta que la Superintendencia de Sociedades ha sido muy enfática en que estas bases de datos de las contrapartes deben tener una estructura. ¿Por qué deben tener una estructura? Porque más allá del nombre del tercero, sea persona natural o jurídica, del tipo de identificación, llámese cédula, NIT,
Más allá de conocer la jurisdicción, que es muy importante, la jurisdicción donde se encuentra operando este tercero, es muy importante porque es parte de los factores de riesgos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de darle un enfoque a esa base de datos basada en las categorías que tenemos. Debemos conocer los beneficiarios finales, el representante legal y la fecha, la última fecha en que nosotros realizamos ese monitoreo a ese tercero. Porque, ¿qué sucede? Si yo soy juicioso con mis bases de datos de mis clientes, de mis proveedores, de mis contratistas, de mis empleados, pues también le estamos ahí haciendo un trabajo conjunto más bien con el oficial de protección de datos, porque tengan en cuenta que el oficial de protección de datos, ahorita el 31 de marzo también debe generar una actualización ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Y entonces si nosotros tenemos ya un insumo consolidado, pues va a ser un trabajo conjunto y mucho más ameno para poder generar reportes y no estamos generando reprocesos. Entonces, sí es importante consolidar una base de datos con los campos mínimos que nos exige la Superintendencia de Sociedades. El siguiente y un poco asociado con las bases de datos son los soportes de las debidas diligencias. Y acá sucede algo. Y es que cuando nosotros vamos a atender una visita administrativa de la superintendencia, pues ellos van a tomar seguramente unas muestras de esas bases. Entonces van a identificar que si tenemos 5 clientes en un riesgo medio o alto, muy seguramente pueden tomar una muestra y nos van a solicitar los soportes de la debida diligencia que realizamos. Entonces, parte de esa debida diligencia deben haber unas carpetas, unos expedientes, perdón, que vuelvo y reitero, para estos espacios deben ser de conocimiento del oficial y del representante legal, ¿sí? Entonces debe estar repositado en estas carpetas. La información mínima que estamos solicitando para la debida diligencia, formato de vinculación, el RUT, la Cámara de Comercio, la cédula del representante legal, la composición accionaria, las consultas en el software y demás. Entonces, es importante tener este tipo de información al momento de una visita. Volvemos en un siguiente punto con lo que son los reportes emitidos a la UIAF y los informes a la superintendencia. Acá la recomendación es, cuando ustedes reciban una notificación de una auditoría de la superintendencia, la recomendación es que tengan consolidados al menos, no nos quita la responsabilidad de que sea desde el momento cero en que fuimos sujetos obligados a implementar estos sistemas, pero es contar al menos con los reportes que se han generado de los 2 últimos años. Claro, que si de pronto me llegó un requerimiento de la superintendencia donde me dicen que me van a visitar porque no presenté el informe 75 del año 2023, pues ya acá nos están dando una luz y eso quiere decir que no voy a listar únicamente los soportes de los 2 últimos años, sino de toda la historia. Y lo mismo sucede con los informes emitidos ante la superintendencia. Volvemos a lo mismo. El informe 58 cuando posicionamos al oficial de cumplimiento o si ha sido producto de una remoción y cambio. ¿Mm? Lo mismo con el informe 75. Tengan ahí todos los soportes. Más allá del Excel bonito del archivo plano con el que trabajamos para presentar el informe 75, es en qué nos basamos, qué soportes validamos al momento de diligenciar este informe 75. El siguiente y no menos importante, como bien sabemos, la Superintendencia de Sociedades nos exige que en materia de SAGRILAF y PT, nosotros debemos actualizar nuestros programas de cumplimiento al menos una vez al año, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan las evidencias de esas capacitaciones, pero cuando hablamos de evidencias, no es únicamente allá la presentación bonita que nos hizo el oficial de cumplimiento. Hace parte de las evidencias, pero no es suficiente porque recordemos que debemos tener el listado de asistencia y los soportes del entendimiento de esa capacitación que impartió el oficial de cumplimiento, que generalmente son unas evaluaciones. Entonces, sí es importante contar con estos documentos, con estos soportes, no únicamente del año 2025, sino de años atrás. Vuelvo y reitero, generalmente puede que nos soliciten de los 2 últimos años, pero hay que ver puntualmente si en el, en el requerimiento, o más bien en la notificación de que nos van a visitar,
nos indican puntualmente qué periodo es el que se va a evaluar. Y por último, indispensable frente al programa de transparencia y ética empresarial más que todo, y son los soportes de funcionamiento de la línea ética o los canales de denuncia. Llámese una hotline, si es de pronto un correo electrónico, si es una línea telefónica. Tengan en cuenta que pues estos canales deben ser de conocimiento del oficial de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, básicamente, les trajimos como esta lista de chequeo para que ustedes se anticipen, para que ustedes se preparen, porque pues ya con la data que vimos, pues año a año la Superintendencia de Sociedades viene tomando como referencia la información que nosotros presentamos en un informe 75. Y entonces este es el momento de que nosotros nos anticipemos y podamos generar un diagnóstico a nuestras organizaciones de saber tal vez en qué estamos fallando. Entonces, sin más, vamos a cerrar acá este primer bloque de esas lecciones aprendidas producto de las auditorías de la Superintendencia de Sociedades.